Pues vamos a empezar, ¿sí? La carta, a la primera carta a los Corintios. Este, y prácticamente esta carta es un llamado a vivir de manera santa, de manera piadosa, ¿sí? Y a manera de, precisamente de exhortación, invitación, es el título, ¿no? Que lleva esta serie, Vivamos de manera piadosa, ¿sí? La semana pasada dimos una introducción acerca de esta carta, quién la escribió, a quién la escribió, cuál era el contexto, de a quienes les escribió en este caso a la iglesia en Corinto, ¿no? Más o menos vimos su contexto cultural, ¿no? Religioso, histórico en el que se encontraban. Hay muchísimos datos, ¿no? Que podemos encontrar de la ciudad de Corinto en el tiempo en que el apóstol Pablo escribió esta carta. Eh, pero bueno, tratamos de ver siempre un poquito lo más relevante, que de alguna manera se verá reflejada en las cosas que está tratando el apóstol Pablo, en las cosas que va a ir tratando a lo largo de toda la carta. Vimos también ahí un pequeño bosquejo, ¿no? De cómo el apóstol Pablo eh, trata diferentes situaciones. Y pues lo primero que el apóstol empieza a tratar es precisamente las divisiones. Hoy vamos a ver prácticamente la introducción de la carta, ¿sí? Que el apóstol Pablo hace, que es la presentación, ¿verdad? El hecho de quién la está dirigiendo y una pequeña introducción. Entonces hoy nos vamos a detener ahí. Vamos a estudiar algunos elementos importantes, como lo hemos estado haciendo en las otras cartas, porque aún en eso hay mucha riqueza, hay mucho que aprender y repito, eso nos va a ayudar a poder tener un contexto acerca de toda la carta. Y es importante, ¿no? Que aquellos que tengan la oportunidad de anotar o tener presente algunos datos, pues que lo tengamos para, repito, más adelante se nos va a facilitar para entender muchas otras cosas que el apóstol Pablo estaba tratando. Entonces, primero a los Corintios 1, del 1 al 3, lo leemos y luego me acompañan a orar, por favor. Si me pueden apoyar con sus micrófonos en silencio. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santo, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oramos, ¿sí? Señor, muchísimas gracias por este tiempo. Te pedimos que eh, hables a nuestros corazones, que nos enseñes, tu palabra sea expuesta de manera clara, que tengamos que enfatizar donde se tenga que enfatizar, Señor, y que podamos avanzar, Señor, guiados por ti. Que tu espíritu nos guíe, que sea tu espíritu mostrándonos tu palabra, hablando nuestro corazón y que nuestro corazón, abrace, Señor, lo que tú quieres enseñarnos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. El apóstol Pablo sigue el patrón normal de escritura de una carta de los tiempos antiguos, ¿no? Sobre todo en la antigua Grecia. En la cultura occidental se empezaba una carta diciendo primeramente para quién es la carta y se concluía escribiendo de quién es la carta, ¿sí? De este lado de acá era así. Pero en la cultura antigua de Pablo, en la cultura oriental, una carta se comenzaba escribiendo de quién era, ¿sí? Y aclarando para quién estaba dirigida, que es lo que precisamente el apóstol Pablo está haciendo, ¿sí? Desde el principio el apóstol Pablo dice quién escribe la carta, ¿sí? A quién va dirigida, es lo que acabamos de leer, ¿sí? Entonces, el apóstol Pablo tenía una historia con la ciudad de Corinto, es decir, el apóstol Pablo conocía muy bien a los congregantes o a la mayoría de los que se congregaban a la iglesia en ese lugar, porque fue él mismo precisamente el que estableció la iglesia en Corinto, ¿sí? Y precisamente según Hechos 18, él fue quien fundó esta iglesia cuando él iba a Atenas en su segundo viaje misionero, eso lo vimos la semana pasada. Y según las escrituras, el apóstol Pablo estuvo ahí 1 año y medio. Sí. Entonces, según Corintios 1,
Primera de Corintios, perdón, 5:9, el apóstol Pablo ya les había escrito una carta anteriormente, dándoles instrucciones y aconsejándole los deberes de los creyentes. De hecho, si nos vamos de forma cronológica hasta donde nosotros, la información que nosotros tenemos, esta no sería la primera carta a los Corintios, sino sería la segunda carta a los Corintios. Ahora, ¿dónde está esa primera carta a los Corintios? ¿Quién sabe? No sabemos dónde está, ¿sí? Pero tenemos la certeza de que así fue, porque repito, ahí en 1 Corintios 5:9, le leo lo que dice el apóstol Pablo en una traducción viviente, dice: cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual, ¿sí? Entonces, el apóstol Pablo hace mención de que previamente a esta carta que nosotros tenemos como la primera carta a los Corintios, ya había un escrito. Ya el apóstol Pablo estaba tratando asuntos con ellos, asuntos de cómo debían de conducirse los creyentes, ¿sí? Entonces, repito, hay una carta, ¿no?, con anterioridad de esta carta, ¿sí? Que no tenemos ahora. Debemos de descansar. Muchos enfatizan en este tipo de datos y decir, no, entonces la Biblia está incompleta, ¿no? No tenemos la Biblia completa, no tenemos todos los datos necesarios. No, mis amados, tenemos que descansar en eso, que tenemos a nuestra disposición la información necesaria para que vivamos de manera piadosa, para que vivamos de manera santa, ¿sí? Tenemos a nuestro alcance lo que Dios desea que nosotros tengamos para que podamos conducirnos precisamente como Dios quiere, sin más ni menos, ¿sí? Las escrituras a la cual nosotros tenemos acceso son lo suficiente para que nosotros conozcamos al Dios de la gloria y para que nosotros nos conduzcamos de manera correcta. No nos hace falta nada, ¿sí? No nos sobra nada en cuanto a conocimiento y en cuanto a información hasta el momento, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos, este compendio de libros desde Génesis, Apocalipsis, que nosotros conocemos como Biblia, ¿sí? Es que para nosotros es palabra de Dios, repito, es toda suficiente. Cada uno de sus libros son inspirados por el Espíritu Santo y muestran en primera instancia, revelan quién es Dios, quién es el Creador y cuál es la manera en cómo nosotros debemos de conducirnos, ¿sí? Para poder tener una relación sana con Él, ya que debido al pecado nuestra relación fue estorbada. Nuestra relación, sí, con Dios nos separó precisamente el pecado, la desobediencia, la incredulidad. Y bueno, conocemos la mayoría de la historia. Jesús tuvo que venir a hacerse hombre y tomar nuestro lugar para reconciliarnos con Él, que ya vamos a ver ese tema, por supuesto. Sí. Entonces, el apóstol Pablo, repito, habla acerca de que ya había tratado algunas cosas, ¿sí? El apóstol Pablo está muy relacionado con la iglesia de los Corintios. Él fundó esa iglesia en su segundo viaje misionero, estuvo aproximadamente 1 año y medio con ellos, pasando tiempo con ellos. Entonces, después de que el apóstol Pablo dice, según 1 Corintios 1:11, le llega reporte de la casa de Cloé acerca de algunos disturbios en Corinto, sobre todo de aquellas divisiones que estaban pasando, aquellas disfunciones que había entre los corintios, ¿sí? 1 Corintios 1:11, se lo leo, dice, pues algunos de la casa de Cloé me contaron de las peleas entre ustedes, mis amados hermanos, ¿no? Hay unos hermanitos, ¿verdad?, que fueron y me comentaron lo que estaban diciendo. Ahora, no solamente recibió quejas e información de los disturbios, sino también preguntas acerca del matrimonio, acerca de los deberes de los creyentes y entre muchas otras cosas. Por eso el apóstol Pablo, ¿verdad?, dice ahí que recibió información, pero también recibí, dice el apóstol Pablo, algunas preguntas de ustedes. Bueno, en esta carta el apóstol Pablo contesta algunas de esas preguntas, ¿sí? Sobre todo cuestiones de matrimonios y cuestiones de conducta moral y sexual, ¿sí? Entonces, el apóstol Pablo, podemos, gracias a lo que nosotros tenemos ahora en cuanto a esta información previa, ¿no?, de lo que es la primera carta a los Corintios, pues podemos tener una expectativa, ¿no?, bastante
generosa, amplia, alta, ¿verdad? De que Dios va a hablar a nuestro corazón, de que Dios va a hablar a nuestra vida, porque habla precisamente de divisiones, ¿sí? Habla de una conducta moral correcta, ¿sí? Habla acerca de santidad y entre muchos otros temas, el matrimonio, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, dice, ¿no? Comienza el versículo 1, primero los Corintios 1:1, dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Ahí nos vamos a detener un ratito, ¿sí? Ahí hay algo muy interesante. Si nos llevamos los próximos 50 minutos en ese pedacito, no pasa nada. No tenemos prisa, ¿va? No pasa nada. Entonces, bien, dice, no, Pablo llamado a ser apóstol. Esta palabra llamado tiene que ver con recibir instrucción, ¿sí? Tiene que ver con un llamamiento a una instrucción dada. La idea es exactamente la misma al llamamiento de los antiguos profetas en el Antiguo Testamento, ¿sí? Tenemos esta misma referencia, por ejemplo, ahí en primera de Samuel 3:4, ¿sí? ¿Recuerdan? Dice la palabra ahí, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí, ¿sí? Esta misma referencia, ese llamado, repito, tiene que ver con recibir una instrucción de parte de Dios, tiene que ver con un llamamiento y este es instructivo, ¿sí? Es decir, hay un vuélvete, un ven, un llamado, un acércate para, ¿sí? Entonces, en Hechos 9:3, nosotros tenemos aquí el llamamiento del rabino Saulo, ¿no? Que nosotros conocemos como el apóstol Pablo, ¿sí? Que tiempo después el Señor le cambia precisamente al nombre de Pablo, ¿sí? Entonces, allá Hechos, acompáñenme por favor, Hechos 9:3. Nosotros vamos a ver este llamamiento, ¿no? A la cual el apóstol Pablo dice llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Entonces, para que nosotros podamos entender la idea que el apóstol Pablo tenía al momento de escribir esta carta, de decir, ahí voy, ¿no? Quien les escribe es nada más y nada menos que este apóstol, ¿verdad? Bueno, la idea que el apóstol Pablo, para poder entender lo que el apóstol Pablo, repito, tenía en su mente al escribir esto, bueno, pues lo encontramos aquí en Hechos 9:3, ¿sí? ¿Ya estamos ahí? Entonces, como no los veo, voy a asumir que ya estamos ahí, ¿va? Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Está hablando acerca de Saulo. Eh, Conocemos el contexto, pero se los comento, ¿no? Así brevemente. Saulo en ese momento era un fariseo, un hombre celoso de la ley, de las tradiciones de los hombres, ¿sí? Judío, con credenciales importantes, con un renombre, ya que él había estudiado con Gamaliel, un rabino también muy reconocido dentro del contexto judío, ¿sí? Y Saulo estaba en ese momento persiguiendo a este grupo de personas, ¿no? Que se hacían llamar los del camino. Unos tales discípulos de un Jesucristo, de un tal Jesucristo que lo habían crucificado y que se había hecho causaban disturbios, ¿no? Según la información, ¿no? Que tenía en este caso el rabino Saulo. Entonces era el encargado de perseguir a este grupo de personas, de estos alborotadores, ¿sí? Llamados, repito, los del camino. Y precisamente el apóstol Pablo iba aquí persiguiendo a la iglesia, ¿sí? El apóstol Pablo estuvo presente en la muerte de este joven Esteban, el primer mártir de la iglesia, hablando acerca de esta dispensación de la iglesia, el primer mártir de la iglesia, por así decirlo, fue Esteban, y según las escrituras, según el libro de los Hechos, fue a los pies de Rabino Saulo que precisamente Esteban murió, ¿sí? Entonces, Saulo, ¿verdad? Dice que iba yendo por el camino y que cuando iba a llegar a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, dice, y cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor,
¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Aquí en el relato nosotros encontramos precisamente de manera práctica la definición de lo que acabamos de decir hace un momento acerca del llamado, ¿sí? Vemos cómo hay un llamado, ¿verdad? Un encuentro con una instrucción. Es decir, no solamente es un hola, ¿verdad? No solamente es un aquí estoy, no solamente es un ven, sino es un ven porque tengo algo preparado para ti. Es muy interesante porque más adelante en el versículo 15 y 16 nosotros encontramos de una manera muy precisa lo que el Señor dice acerca del llamamiento del apóstol Pablo. Y es como un pequeño pantallazo de lo que viene más adelante, ¿sí? Entonces, en el versículo 15, después de que el apóstol, después de que Saulo tiene ese encuentro con el Señor, ¿sí? Como muchos le dicen, ¿no? Que lo tumba del caballo, él cae postrado, imaginemos, ¿no? Este encuentro, este llamamiento. Dice la palabra que Saulo queda ciego, ¿sí? Queda ciego y recibe la instrucción más adelante, ¿verdad? Y le dice, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. En el versículo 15 dice, el Señor le dijo a uno de los discípulos, a uno de los, de los discípulos, de los creyentes, les dijo, ve porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. El asunto es que no querían acercarse a Saulo, él era un perseguidor de los creyentes, él los perseguía para matarlos, y el Señor cuando le dijo, necesito que se encuentren con Saulo, ¿sí? Y dijeron, no, Señor, porque ¿qué no sabes que mata? Que sus balas no son de salva, son de Davis, ¿no? Pero el Señor les dijo, ve, ¿sí? Porque instrumento escogido me es está hablando acerca de Saulo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré, y aquí hay algo, este pantallazo que les decía, ¿no? Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Es muy interesante, ¿verdad? El llamamiento del apóstol Pablo directamente de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el llamamiento del apóstol lo encontramos, ¿verdad? En él encontramos el propósito, encontramos la dirección y el precio que debía pagar por seguir a Jesús, por seguir al Señor. Sí. Mis amados, debo decir que de la misma manera, cuando nosotros recibimos el llamamiento del Señor, el llamado de Dios, ¿sí? Para vivir en Él, de igual manera nosotros recibimos un propósito, de igual manera nosotros recibimos dirección y también, mis amados, en ese llamamiento y en ese propósito, en esa dirección encontramos el precio que debemos de pagar. Porque la realidad de las cosas es que para poder nosotros seguir a Jesús nos va a costar, ¿sí? Y no nos va a costar mucho, ¿sabe? No nos va a costar mucho, nos va a costar todo, ¿sí? Nos va a costar la vida. Entonces, es bien importante que nosotros tengamos en claro que para ser un verdadero discípulo, para ser un seguidor de Cristo, al igual que el rabino Saulo, ¿sí? Nosotros tenemos que encontrarnos con el Señor y tenemos que estar dispuestos a renunciar, ¿verdad? Y a pagar un precio, ¿sí? Es muy interesante, ¿no? Lo que dice ahí, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. No sé cuántos de los que me están escuchando o me están viendo en este momento pueden identificarse y decir, caray, es que realmente me ha costado seguir al Señor. He padecido a causa del Señor. No lo sé cuántos pueden decir, sí, yo lo he vivido así. Sin embargo, el apóstol Pablo, nosotros podemos ver a lo largo de todas sus cartas y sus escritos, ¿sí? El apóstol Pablo este llamamiento lo veía precisamente como un privilegio y jamás como una pérdida, sino como una ganancia. Y así es, mis amados, el hombre natural ve las cosas de Dios como locura, como algo que no puede concebir, como algo que no dan los números. No estoy dispuesto a pagar el precio porque no me dan los números. Pero el creyente genuino, aquel que ama al Señor, aquel que se ha topado con el Señor, sí, que tiene un encuentro con Él, sabe que vale la pena,
Y que la vida, como el apóstol Pablo dice más adelante en una de sus cartas, dice todo lo que soy, todo lo que tengo y todo lo que he ganado, y se lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo. Entonces, como creyentes, nosotros sabemos, ¿verdad?, que nuestra vida, pues, ¿qué vale? ¿Qué tanto podemos recolectar? ¿Qué tanto podemos ganar por nosotros mismos en estos 80, 90 años en la tierra? ¿Qué tan preciado puede ser aquello que nos lleve a decirle no a la vida eterna que a nuestro Señor Jesucristo nos ofrece? Que ciertamente vamos a padecer a causa de Él de una u otra manera, ¿no? Porque estamos en este mundo, en un mundo caído, en un mundo hostil a Dios. Por consecuencia, como nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, miren, si a mí me dieron la espalda, si a mí me entregaron, si a mí me odiaron, si no me amaron, e incluso me mataron, bueno, no esperen menos ustedes, si es que hacen la voluntad de mi Padre, si es que hablan. Pero mira, aquellos que me recibieron a mí, también los va a recibir a ustedes, así que tranquilos, ¿no? Entonces, repito, el llamamiento del apóstol, en el llamamiento del apóstol encontramos propósito, encontramos dirección y un precio a pagar. Lo mismo a nuestro llamado, mis amados. Lo mismo, exactamente lo mismo. Y es importante, y de verdad, yo estoy muy interesado en que todos entendamos que seguir a Dios cuesta, ¿sí? Que vale la pena, por supuesto, pero hay un precio a pagar. Sí, es muy importante porque de verdad muchas veces se nos olvida y cuando vienen precisamente esas facturas a cobrar, cuando vienen esos momentos de dificultad, decimos, caray, pues no, yo no estoy dispuesto a esto, ¿no? Yo puedo ser cristiano mientras todo esté bien, ¿no? Yo puedo ser cristiano mientras no haya una tentación, ¿verdad? Pero cuando hay un momento de dificultad, cuando hay un momento de aflicción, ahí es donde digo, no estoy tan seguro, ¿no? Si permanezco o no. Entonces, la vida del apóstol y su llamamiento, pues es un ejemplo para cada uno de nosotros a seguir, a pesar de. El apóstol Pablo mencionó más adelante, también menciona acerca de las marcas aún en su cuerpo, precisamente por este llamamiento, ¿sí? Por aceptar este llamado, porque él recibió la instrucción, ¿sí? Y Dios le dijo, yo le voy a mostrar a él que no la va a pasar bien, pero hay recompensa. No, pero hay recompensa. Entonces, es muy interesante esto. Entonces, este hombre, Saulo, ¿sí? Este maestro de la ley, después de su encuentro, fue transformado. Su vida no fue la misma, ¿sí? Aún su nombre, según las escrituras, es cambiado con el propósito de tener presente precisamente la humildad que necesita para llevar a cabo la encomienda. De Saulo, su nombre es cambiado a Pablo. Pablo significa pequeño, sí, pequeño. De hecho, el apóstol Pablo más adelante habla acerca de un aguijón que precisamente es permitido por Dios, que el apóstol Pablo lo tiene como un enviado de Satanás, que el Señor permite que esté ahí precisamente, ¿verdad? Para que venga y lo bofetee. En el contexto que el apóstol Pablo lo está mencionando es precisamente para que no se sobreexalte y para que no venga en él, ¿verdad?, un orgullo sobremedido a causa de las revelaciones que el Señor le ha dado. Es decir, era un hombre ciertamente con muchos dones, con muchos talentos, era un hombre inteligente, lo podemos ver, era un hombre preparado, pero también lleno de gracia de parte de Dios. Lleno de gracia de parte de Dios. Y a Dios le había placido mostrarle cosas que a muchos no le mostró. Y el apóstol Pablo dice, mira, precisamente a causa de esas revelaciones, el Señor ha enviado, ¿sí?, un aguijón, un enviado a Satanás que me bofetee. Y cuando yo le he pedido al Señor que me lo quite, el Señor dice, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Vemos cómo esto es recurrente y está presente todo el tiempo. Pablo, pequeño, el Señor haciendo su trabajo en él. Sí, el Señor haciendo su trabajo en él. ¿Por qué? Repito, era necesario que entendiera el apóstol Pablo que debía de ser pequeño para poder llevar a cabo la encomienda,
para poder llevar el reino de los cielos. La realidad de las cosas, mis amados, es que somos llamados precisamente a ser reconciliadores, ¿sí? Precisamente somos llamados a reconciliar al mundo con Dios, y para poder hacerlo con orgullo y con soberbia es imposible que lo logremos. No podemos. Es imposible. Necesitamos humildad. Necesitamos quitar los ojos de nosotros mismos y empezar a ponerlo en los demás. Esa empatía que nosotros vemos en Jesús al ver cuando la gente sufría, aún él sabiendo que la gente no iba a regresar, el Señor sanaba. El Señor daba una palabra de aliento. El Señor consolaba, sabiendo que el día de mañana serían los que lo traicionarían y gritarían a todo pulmón que lo crucificaran. Pero había una empatía, porque Él es así, Él es amor. Bueno, precisamente es lo que el Señor quiere, que a nosotros haya esa empatía, pero la realidad, mis amados, es que para que en nosotros se genere esa empatía en nuestro corazón por las demás personas, ¿sí? Necesitamos humildad. El orgullo no cabe. Es tan importante que nosotros entendamos esa parte, sobre todo en el servicio a Dios, en el servicio a la congregación y a los santos, que podamos entender que en el orgullo no podemos trabajar. Cuando nosotros estamos anteponiendo nuestras comodidades, cuando nosotros estamos anteponiendo lo que a mí me gustaría, lo que no me gustaría, es que yo considero esto, es que yo considero esto otro, y cuando vez tras vez me estoy quejando en el servicio, lo único que estoy mostrando es falta de madurez, ¿sí? Es precisamente, estoy mostrando que aún hay muchas cosas, ¿verdad? Que aún mis ojos están puestos en mí, que no lo estoy haciendo para los demás, porque es sencillo, mis amados. Miren, en este sentido, aplicándolo, Jesús dijo, miren, es tan sencillo amar a los que amamos, a los que nos aman. Es tan sencillo amar a nuestros amigos. El Señor dice, aún aquellos que no tienen nada que ver con Dios, ¿sí? Bueno, ellos aman a sus amigos. Para ellos no es problema. ¿Qué diferencia habría entre ustedes que aman dice, no, más bien ustedes, dice, amen a sus enemigos? Sí, amen a sus enemigos. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Tiene que haber precisamente una diferencia. Y nuestro servicio, repito, para que pueda ser de garantía, ¿sí? Para que pueda ser garantizado y aceptado al Señor, no tiene que llevar ni una pizca de orgullo, ni de soberbia, ni de ensimismamiento. Sí. Entonces, para que el apóstol Pablo pudiera realizar esta encomienda tan grande, el Señor se encargó desde el principio de ubicarlo. Para empezar, le dijo, a ti te voy a poner pequeño, el más pequeño de todos los apóstoles. Sí. De ahí empezó a ubicarlo, ¿no? Desde ahí empezó a ponerlo en su lugar. Entonces, que más adelante vamos a ver, ¿no? Como de hecho, esta introducción es mucho una defensa del apóstol Pablo acerca de su apostolado y su llamamiento. Tiene mucho que ver en eso precisamente. Entonces, le es cambiado, ¿verdad? Este maestro de la ley, Saulo, rabino Saulo, es cambiado por el apóstol Pablo, ¿sí? Que repito, significa pequeño, ¿sí? De hecho, Paulo significa el pequeño del pueblo. ¿Sí? Mi hija se llama Pauline, que es en femenino, ¿no? Y diminutivo de Paulo, y es precisamente la pequeña del pueblo, ¿no? Es la pequeñita de la casa. Entonces, Paulo significa eso, el pequeño del pueblo, el más pequeño, ¿sí? El más pequeño de todos. Bien, ahora dice el apóstol, ¿no? Pablo dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Bien, la palabra apóstol viene del griego de apóstolos, que significa enviado. Eso significa, ¿sí? Enviado. Hoy en día esa palabra como que se ha sobrevalorado muchísimo, ¿no? El apóstol fulanito, el apóstol sutanito, y bueno, la palabra es un enviado, ¿sí? La palabra es esa, es una palabra de hecho que no se originó en el tiempo de Jesús,
¿sí? Es decir, no es como que el cristianismo inventó esa palabra y empezó a usarse a partir de esa palabra. No, de hecho era una palabra que se usaba. De hecho, esta palabra griega se tradujo del hebreo, que es más antiguo, de la palabra sheliach, con SH y con J al final, sheliach, que significa enviado, representante o intermediario, ¿sí? Entonces nosotros podemos encontrar en escritos muy antiguos, no solamente griegos, sino con un contexto hebreo, con un contexto árabe, ¿verdad? Y bueno, precisamente esta palabra de enviado, apóstol, ¿sí? Repito, significa enviado, representante o un intermediario. Entonces, Pablo es llamado por Jesús para ser enviado con el propósito de representar el reino de Dios. Sí. Es muy interesante, ¿no? Aquí, ¿sabe? En el llamamiento del apóstol Pablo, nosotros va de nuevo, encontramos propósito, dirección y costo. Sí. Y es muy interesante porque nosotros encontramos nuestro mismo llamamiento aquí, nuestro llamado. Estoy diciendo llamamiento desde hace rato, por favor, díganme si es correcta esa palabra o no. Eh, entonces nuestro llamado, no erro, ¿no? Para no errarle. Encontramos ahí nuestro llamado también, ¿no? Ahí póngale su nombre, ¿no? Ángel es llamado por Jesús para ser enviado con el propósito de representar el reino de Dios. Sí. Cada una de las palabras, Belinda, Florina, ¿quién más anda por ahí? Carlos, Jeremy, Bogdan, no sé, ¿no? Póngale su nombre, ¿sí? Somos llamados para ser enviados. ¿En dónde encontramos el respaldo de precisamente esto? Cuando nuestro Señor Jesucristo se pide a los discípulos y les dice, ustedes van a ir al mundo, a todas las naciones, ¿sí? Y van a, precisamente, yo los envío, dice. De hecho, dice, ustedes van, ¿no? Como ovejas en medio de lobos, ¿sí? Entonces, ¿y ustedes qué van a hacer? Precisamente van a ir y van a anunciar las buenas nuevas. Van a anunciar el evangelio. Van a anunciar, ¿verdad?, que el reino de los cielos ha llegado y que hay reconciliación para con los hombres y Dios por medio de Cristo. El Mesías ha venido a cumplir la ley. Ahora hay acceso para todo hombre, ahora hay acceso para todo hombre que se arrepienta, que crea en lo dicho por Dios, ahora ha tenido reconciliación por medio del Mesías. ¿Sí? Ese es el mismo llamamiento. ¿Sí? Irán a todas las naciones, les enseñarán lo que yo les he enseñado, dijo Jesús a sus discípulos. ¿Sí? Entonces, ahí en primera los Corintios 15, igual si quiere acompañarme, por favor. Primera los Corintios 15 del 1 al 5, se los leo en una traducción actual, en una traducción viviente, que por supuesto más adelante llegaremos y nos echaremos un clavado más a fondo de sus pasajes. Pero el apóstol Pablo trata precisamente más a fondo lo que hace un apóstol de manera práctica. Sí. ¿De qué se trata? Es decir, ¿de qué se trató en ese sentido? Dice ahí primero los Corintios 15, 1, dice, ahora, amados hermanos, permítame recordarles la buena noticia que les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto. Vemos qué es lo que hace un apóstol, ¿verdad? Va y da una noticia, es un enviado. Dice, la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia, que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Fíjense, ¿qué es lo que hace un apóstol? ¿Cuál es el llamamiento del apóstol Pablo? ¿Qué fue lo que se le enseñó? ¿Qué fue lo que se le transmitió al apóstol Pablo? ¿Qué él transmitió también? Fíjese qué interesante. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la buena noticia? Que Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Se cumplieron las Escrituras en él. Él es el Mesías. Sí.
fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las escrituras. Otra vez el apóstol Pablo acentuando eso. Esto es muy importante. Si había alguien que conocía las escrituras, era el apóstol Pablo. Era ese rabino Saulo, el maestro Saulo. Pero fue revelado a él, sí, que precisamente Cristo es el Mesías, sí. Bueno, dice, Cristo murió por nuestros pecados, tal como dice las escrituras. Fue enterrado, dice, al tercer día levantado entre los muertos, como dicen las escrituras. Dice, lo vio Pedro y lo vieron los 12, hablando acerca de los 12 apóstoles, y también habla acerca de los demás testigos. Entonces, el apóstol tiene la idea de un embajador especial, ¿sí? Pablo era un embajador especial de Jesucristo al mundo y a la iglesia, ¿sí? Entonces, vemos aquí, ¿no? ¿Cuál es la encomienda? ¿Cuál es la tarea, la función? Precisamente esa, ¿sí? Es un enviado, un representante del mensaje. ¿Qué mensaje? La palabra de Dios, en este caso el evangelio. Entonces, vuelvo a mencionarlo, la palabra apóstol, sí, inicialmente no es una palabra exclusiva ni cristiana, sino se usaba para muchas otras cosas, ¿no? Incluso hoy en día, que por supuesto la mayoría ahora, ¿verdad? Lo asociamos directamente con los 12 apóstoles, ¿sí? De hecho, yo busqué ahí en internet la palabra apóstol, ¿no? Y lo asocian 12 apóstoles, ¿no? Tenemos que poner ahí etimología de la palabra apóstol y ya te lleva a la raíz, ¿verdad? El griego y del griego al hebreo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, repito, ya hoy en día está totalmente asociada en un contexto religioso, ¿no? En un contexto, de hecho, cristiano, ¿sí? Un contexto totalmente cristiano con los 12 apóstoles. Entonces, entonces el apóstol Pablo, ¿verdad? Está en su llamamiento, en su llamado. Pablo está pensando acerca de los asuntos críticos que necesita comunicar a los corintios, ¿no? El apóstol Pablo abraza ese llamado de parte de Dios, sí, lo hace suyo, por supuesto ese trato del Señor, pues termina no solamente resolviendo los asuntos de su patrón, ¿verdad? Sino los abraza y los hace suyos, sí. Entonces, esta es una carta la cual el apóstol Pablo podemos pensar, sí, que vaya la redundancia, pensó mucho, sí, es pensada cuidadosamente, tiene una estructura muy especial, hay circunstancias, situaciones muy específicas que el apóstol Pablo trata, ¿sí? Es agudo, es muy agudo en algunas cosas, por alto que por supuesto lo trata con el respaldo del Señor, y cada palabra es precisamente inspirado por el Espíritu Santo. Sí, entonces dice apóstol Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Esta es una apologética. Esto es una apologética precisamente a su llamado, ¿verdad? Apostolado. ¿Por qué, mis amados? Porque había quienes no le daban la certificación al apóstol Pablo de precisamente ser apóstol, porque no lo relacionaban con los 12. ¿Sí? A Pablo no lo vieron con Jesús, ¿sí? El apóstol Pablo no convivió con Jesús. Entonces, Pablo precisamente ya había contendido seguramente con los cristianos en Corinto acerca de su llamamiento, ¿sí? Que era apóstol no porque a él se le ocurrió, ¿sí? No porque tenía las credenciales suficientes humanas, no porque tenía la capacidad, no, sino por voluntad de Dios, ¿sí? Repito, es una apologética, ¿verdad? Es una defensa acerca de su llamamiento, es una defensa acerca de su apostolado. Debo decir que incluso hoy en día hay quienes tienen sus reservas respecto a la fidelidad de los escritos de Pablo, ¿sí? Hay quienes consideran fragmentos de las cartas del apóstol Pablo que no son palabras de Dios, aún hoy en día, ¿sí? No lo tienen, ¿verdad? Del todo como fidedigno, aun cuando el apóstol Pablo escribió la mayoría del Nuevo Testamento. Sí. La mayoría del Nuevo Testamento es escrita por él. Sí.
Entonces, bueno, el apóstol Pablo se topó mucho con eso, ¿sí? Eh, y, y, y bueno, más adelante el Señor habría de respaldar, ¿no? Su ministerio respaldaba, por supuesto, ese llamado que le hizo, ¿no? Ahora, eh, el asunto es que no solamente el apóstol Pablo convivió con nuestro Señor Jesucristo cuando él estuvo presente, al igual que los demás, porque debo decir, ahorita lo voy a mencionar eso, ¿verdad? Al igual que los demás, eh, pero el mensaje del apóstol Pablo era muy controversial, no era fácil de digerir, ¿sí? No era fácil de digerir. Y no porque el apóstol Pablo, lo hemos mencionado en otras ocasiones, que el apóstol Pablo se inventara un mensaje distinto o nuevo que no estaba en las escrituras. No, lo que el apóstol Pablo hacía era desmenuzar las escrituras y a través de las escrituras presentaba que precisamente el Cristo era el Mesías y que ahora los gentiles podían tener acceso a la presencia del Señor sin necesidad de tener un ritual, sin la necesidad de matar a un cordero, sin la necesidad de hacer absolutamente nada, simplemente por fe, por creer en lo dicho por Dios, por depositar su confianza en lo que el Señor había establecido, había creído, por creer en Jesús, por gracia. Era un mensaje que chocaba muchísimo. Estaban acostumbrados no solamente aquellos que venían de un contexto hebreo a los rituales, a las obras por delante para poder ser aceptos, sino también todos ellos venían de culturas en donde sus deidades pedían sacrificios, ¿verdad? Y pedían flagelaciones y pedían, no sé si me explico. El mensaje del apóstol Pablo fue muy controversial y difícil de digerir, ¿sí? De hecho, hasta el apóstol Pedro, ¿no? Más adelante menciona, bueno, es que el apóstol Pablo pues está pesado, ¿no? Porque aún su mensaje dice es complicado, pero viene de parte de Dios, ¿sí? Entonces, lo que está haciendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Es precisamente decir, bueno, quizá ustedes no me reconozcan, no reconozcan mis credenciales de apóstoles, pero la realidad es que eso no influyó al apóstol Pablo para llevar a cabo su encomienda, para cumplir el propósito de parte de Dios. Porque el apóstol decía, es que yo no soy un apóstol por elección popular, a mí no me escogió el pueblo, no hubo una votación para ver si yo reunía los requisitos necesarios para ser parte de los 11, ¿no? Ahora, debo decir, ¿cuál es la diferencia entre estos enviados, ¿verdad? Estos 12 o 11, porque uno salió chafo, ¿no? Y el apóstol Pablo, ¿sí? Los apóstoles, a diferencia de los demás discípulos o de los más creyentes, es que fueron, o se reconoce como tal, es que fueron llamados directamente de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el Señor los llamó a cada uno de ellos como apóstoles, ¿sí? Y les dio una encomienda. Bueno, el apóstol Pablo ciertamente no convivió con Jesús mientras él estaba en la tierra, ¿verdad? Antes de que muriera, pero el apóstol Pablo también fue llamado por Jesús, pero ya glorificado, pero ya resucitado. Entonces, tanto los demás apóstoles como él, repito, son llamados directamente de Cristo, pero el apóstol Pablo de Cristo ya resucitado, ¿sí? Entonces, de hecho, es parte de su defensa y dice, bueno, ciertamente a mí no me escogieron un lado de Pedro, ¿verdad? Yo no estaba ahí un lado de Juan, pero pues tampoco ellos estaban cuando me llamaron a mí, pero tampoco ellos estaban cuando el Señor se me apareció y me llamó con voz audible. Y tuve, ¿verdad? Esas experiencias, ¿no? Que el Señor permitió que tuviera por soberanía de Dios, ¿verdad? Que el Señor sin duda pudo contemplar al Señor desde una perspectiva muy distinta que los demás, ¿no? Ahora, ¿estamos diciendo que el apóstol Pablo es más que los demás apóstoles? No, simplemente estamos viendo que a la luz de las escrituras, ¿no? El apóstol Pablo hacía una apologética de su apostolado y su llamamiento precisamente con esos argumentos, precisamente. Entonces, el apóstol dice, yo no soy apóstol porque me escogieron, ¿verdad? O sea, no hay un llamamiento aparte de no, sino es Dios. Precisamente por la voluntad de Dios, a Dios le plació.
A Dios le plació tumbarme del caballo rumbo a Damasco. A Dios le plació tomarme, ¿verdad? Y utilizarme para Él. A Él le plació esto. Sí, es la voluntad de Dios. Dice, ¿no? El apóstol Pablo, llamado de parte de Dios, dice, y el hermano Sóstenes. Este hermano Sóstenes, seguramente, no me voy a detener mucho en él, pero seguramente él era quien estaba escribiendo mientras el apóstol Pablo estaba dictando. Se sabe que el apóstol Pablo no era quien escribía las cartas, ¿sí? Algunas, se cree que algunas como, si mal no recuerdo, la carta a Filipenses la escribió él con puño y letra, pero la mayoría de sus cartas tenía quien se las escribiera. Sí, era muy común eso. ¿Sí? Ellos empezaban a dictar a manera de oratoria, ¿sí? Empezaban a expresar el mensaje y había quienes estaban transcribiendo el mensaje. Lo más seguro es que este hombre, este hermano Sóstenes, era quien estaba fungiendo esta labor, ¿no? Este trabajo. Entonces lo saluda el apóstol Pablo, repito, después de hacer una apologética, ¿sí? Una apología acerca de su apostolado, de su llamamiento, del propósito, ¿verdad? De esa dirección de manera específica al apóstol Pablo, ¿sí? Dice en compañía de este brother Sóstenes, dice, ¿para quién va dirigida? Bueno, para la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Qué significa? ¿Esto es para todos los que están en la ciudad de Corinto? No, es para la iglesia. ¿Sí? Ahora, esta iglesia era un edificio que se encontraba en la ciudad, ¿no? Era a la iglesia de Corinto la más grande, porque la realidad es que en aquel entonces había muchas congregaciones en esa misma ciudad, no sabemos qué tantas, ¿no? Pero se entiende que había varias congregaciones, sí, como lo hemos mencionado ahora que hablamos acerca de la carta a los Colosenses, era así, se reunían en casas, ¿no? Cuando habla acerca de la iglesia de Dios en Corinto, no está hablando acerca de un edificio en Corinto donde se reunían todos, no, está hablando a todos los creyentes, ¿sí? Miren, muy interesante, porque dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, dice a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar, fíjense, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, ¿a quién va dirigida? A aquellos que han recibido el mensaje, a los santificados, dice. ¿Qué significa los santificados? ¿Sí? Dice los santificados en Cristo Jesús, aquellos que han sido llamados, ¿verdad? Y están siendo purificados, ¿sí? Y luego dice llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan. Ese llamado a ser santos es llamado a apartarse. Hemos hablado acerca de esta palabra, pues vamos a retomarla también. Este llamado a ser santos precisamente es un llamamiento a todos. Diga junto conmigo, soy llamado a ser santo. ¿Sí? Y hay un proceso de santificación. En el momento en que nosotros abrazamos la verdad del Señor, ¿sí? Creemos en nuestro Señor Jesucristo, nos arrepentimos de nuestros pecados y en ese momento nosotros somos llamados a santidad, somos santos, somos los santos de Él. Si el Señor hizo la obra en nosotros, ¿verdad? Y nos dio, escúcheme bien, nos aceptó el Señor. De repente el discurso es al revés, ¿no? Que nosotros aceptemos al Señor, no. Si el Señor nos aceptó a nosotros, ¿no? Y ahora somos parte de Él, por gracia, por su misericordia, por la obra de Cristo, ¿sí? En ese momento somos los santos. La palabra santo tiene que ver con apartado, ¿sí? Esta palabra tiene que ver con un uso exclusivo. Hemos ya hablado acerca de eso, ¿no? Pero precisamente el ejemplo más ilustrativo que podemos usar para eso es nuestro cepillo de dientes, ¿no? Nuestro cepillo de dientes, pues no lo usamos más que para qué, para cepillar nuestra boca, ¿verdad? Para cepillar nuestros dientes. No es como que le damos una cepillada, ¿verdad? A los zapatos, ¿verdad? Están sucios y agarramos nuestro cepillo de diente y limpiamos nuestros zapatos y luego lo dejamos ahí en el baño y ya en la mañana nos lavamos los dientes, ¿verdad? Nos cepillamos los dientes con él. ¿Verdad que no hacemos eso? No, porque el cepillo de dientes es un uso exclusivo para la boca, no se usa para nada más, ¿sí? Esto nos ayuda mucho a ilustrar precisamente a que nosotros somos santos, en ese sentido, somos apartados, uso exclusivo de, ¿sí? Para Dios, somos de Dios, ¿sí? Ahora, eso, mis amados,
ataca directamente y a la yugular aún nuestra propia vida y nuestros propios intereses, porque ya no vivimos para nosotros mismos, ¿sí? Es decir, el uso de mi vida, mis capacidades, mis virtudes, mis sueños, mi voluntad, ya no es para mí, ¿verdad? Soy llamado a santidad, soy llamado a ser apartado para Dios, para el Señor, ¿sí? Y esto tiene implicaciones grandísimas. Esto implica todo, mis amados, implica absolutamente todo, ¿sí? Que de manera particular nosotros somos los que debemos de aterrizar como el Tetris, ¿no? Así ese jueguito donde vas acomodando las piezas, ¿no? Y en el momento en que nosotros entendamos esa parte y que llega a nuestro corazón, es como ir acomodando cosas en nuestra vida, ¿no? Si vivíamos y teníamos cosas que aún era para nosotros, ¿verdad? En donde Dios no tenía nada que ver, ¿sí? Bueno, empezar a ubicar y quitar las malas conductas, malos hábitos, malas palabras, ¿sí? Todo aquello que sabemos nosotros que no está bien. Y miren, muchas veces, bueno, es que no es pecado. Bueno, tal vez no es pecado como tal, pero tampoco tiene nada que ver con Dios y nos termina llevando a pecar. ¿Cuántos saben de lo que hablo? Sí. Esto es muy importante, mis amados, el significado de esto, de santidad, a los santos, los santificados. La palabra santificación tiene que ver con el proceso, ¿sí? Es muy interesante, por ejemplo, no sé cuántos de ustedes ubican al pastor Enrique Bremer, es un pastor de Chihuahua, ¿sí? Parral, Chihuahua, y él lo ha mencionado muchísimas veces en sus predicaciones, pero él dice que en el momento que conoció al Señor Jesucristo, su vida fue transformada de un día para otro. Dices, qué chido, qué padre, ¿no? Hubo un cambio. La realidad es que muchos, me incluyo, pasamos un proceso, ¿sí? Y seguimos en el proceso, ¿no? Y seguramente el pastor Enrique Bremer también, ¿no? Pero tenemos un proceso más, algunos más rápidos que otros, ¿verdad? Evidenciamos nuestro cambio de conducta, ¿verdad? Porque pues, cada quien sabe qué era lo que practicaba, hacía, etcétera, y hay hábitos y conductas más evidentes que otras, ¿cierto? O sea, hay cosas que son más evidentes a los ojos de los hombres que otros, ¿no? Uno dice, no, mira, él no cambió nada, ¿no? Pero bueno, no sabemos que todo lo que hay internamente, ¿no? Pero a lo que voy es, de esta cuestión de santificación tiene que ver con eso. Soy santo, ¿verdad? Pero entro en un proceso de purificación en donde el Señor empieza a trabajar con mi vida. Ya soy de Él, le pertenezco a Él, pero hay muchas cosas que el Señor está tratando, hay muchas cosas que el Señor empieza a trabajar, que empieza a pulir, que empieza a tratar, que empieza a meterme por fuego, ¿no? Y de repente, si era una persona muy orgullosa, bueno, empieza a tratar el orgullo, ¿no? Y empieza a golpear, y empieza a golpear, y empieza a llevarme a lugares en donde tengo que renunciar a mi orgullo y tengo que abrazarlo a Él. De repente, si era una persona muy materialista, tal vez el Señor me va a llevar a un lugar en donde no voy a poder depender de absolutamente nada, solo de Él. Y así a cada uno de nosotros el Señor va tratando de manera muy particular, precisamente con el propósito de que su carácter se forje en nuestra vida. ¿Sí? Y empezamos en ese proceso de santificación. ¿Sí? En esa santificación. Entonces, aquí el apóstol Pablo menciona una verdad muy importante que tiene que ver con su llamamiento que vimos ahí en Hechos, ¿verdad? En donde dice que cualquiera, ¿no? Cualquiera, en cualquier lugar, ¿sí? Dice todos los llamados ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una verdad muy interesante, ¿no? Y muy contundente, repito, para muchos, porque muchos afirmaban o creían en ese entonces que solamente eran salvos, ¿verdad? Aquellos que tenían cepa hebrea, ¿sí? Que vivían en un cierto lugar, ¿verdad? Y bueno, no nos vamos a meter por ahí, ¿no? Ciertamente la salvación viene de los judíos, eso es una realidad, pero bueno, vemos en las escrituras que todo aquel, de donde sea, de donde seamos, ¿verdad? Aquel que
que cree en el Señor, dice cualquier lugar que invoque en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Estos también son llamados santos y están en un proceso de santificación, el mismo proceso que cualquiera, ¿sí? Ya sabemos que en Cristo Jesús no hay judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre, sino todos somos uno en Él. Sí, de hecho, la oración de nuestro Señor Jesucristo al Padre fue: Señor, hazlos uno como nosotros, como tú y yo somos uno. Hazlos uno, Señor. Sí. Y eso es algo que debe de estar presente, mis amados, en nosotros, la oración de nuestro Señor Jesucristo como iglesia. Entonces, el apóstol dice, no, esta carta va dirigida a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Señor de ellos y nuestro. Aquí lo que el apóstol Pablo habla, y esto es muy contundente, afirma algo, ¿no? Vemos cómo habla acerca del Señor Jesucristo, de los santificados en Cristo Jesús, ¿no? Y de nuevo remata el Señor de ellos y nuestro. Lo que está haciendo es que somos, nos está poniendo en un mismo lugar, en un mismo recipiente, ¿sí? Bajo la autoridad de un solo Señor, ¿sí? La palabra que usa el apóstol Pablo aquí es Kyrios, ¿sí? Está determinando a Jesús por encima de cualquier otra cosa, de cualquier otra persona, de cualquier otro gobernante, ¿sí? El que sea, por encima del que sea. Entonces dice Señor de ellos y nuestro, el mismo Señor. Y dice lo siguiente: gracia y paz a vosotros. Este era un saludo muy común, ¿verdad? En la iglesia primitiva: gracia y paz a vosotros. Dice: de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta gracia y paz tiene que ver precisamente con reconciliación y con el efecto de esa reconciliación, mis amados, en nuestras vidas, en nuestro corazón. ¿Sí? No me voy a meter mucho por ahí porque más adelante es un tema que el apóstol Pablo aborda, precisamente el llamamiento de la gracia y la paz en nuestros corazones por medio de Cristo Jesús, ¿sí? Esa relación que nosotros tenemos y qué es lo que nos debe de llevar precisamente a tener esa gracia a la cual tenemos acceso inmerecidamente, y qué es lo que debe de provocar en nosotros precisamente, o cómo se evidencia esa paz en nosotros, ¿verdad? Que hemos recibido de parte de Dios, ¿sí? Más adelante el apóstol Pablo lo menciona, pero es algo que está presente en sus cartas, porque es algo que debe de estar presente en nuestras vidas, ¿sí? Gracia y paz, ¿sí? Es una característica en nosotros. Los días, y ya estoy terminando con esto, los días son malos, son complicados y es difícil tener paz, ¿cierto? Hablando de manera natural, es complicado, es muy complicado, pero mis amados, hemos recibido esa gracia y esa paz por medio del Señor. Sí, ahora, esa paz está hablando de una cuestión emocional, ¿verdad? Va más allá, porque esa paz va originada desde la reconciliación con Dios, sí. Es decir, desde el punto en donde estamos separados del Padre, ¿sí? No hay una comunión con Él, y por medio de Jesús y por medio de la gracia hay reconciliación. Y por supuesto que esto proviene y trae una paz, ¿sí? Está asociado con eso, por supuesto que sí, por supuesto que tiene que ver, aun cuando es indirectamente ese tipo de paz, ¿sí? Repito, más adelante vamos a meternos a eso porque es un tema que el apóstol Pablo aborda en esta carta, ¿sí? Entonces, pues bien, oramos, damos gracias al Señor, ¿sí? Vamos a dejarlo hasta aquí y la siguiente semana vamos a continuar con el versículo 4, ¿sí? Oramos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos ser expuestos a ella. Gracias porque nos permites reunirnos, que sea por medio de la plataforma Zoom. Gracias por la vida de mis hermanos, por todos y cada uno de los que dispusieron su corazón para reunirse, para aprender de ti, Señor. Gracias, los bendigo y ruego, Señor, que todo lo que tú nos enseñas, todo lo que tú pones delante de nosotros, que podamos aplicarlo, Señor, que de alguna manera pueda impactar nuestra vida y que nos pueda llevar, Señor, no solamente a adquirir conocimiento y llevarnos a la meditación, sino también a tomar decisiones, Señor. Y el hecho de
de ser confrontados al llamamiento que hemos recibido de tu parte, que somos llevados a renunciar a nuestra propia vida, a pagar un precio, y también que ese llamamiento implica santidad, Señor. Ciertamente hay un proceso por el cual tú nos pasas y nos ayudas a través de tu Espíritu Santo, que es la santificación, pero que podamos tener presente, Señor, que nuestra vida ya no nos pertenece, sino que ha sido comprada por ti, Señor, por tu sangre. Ayúdanos, Señor, a entender eso. Solamente puede bajar al corazón por medio de una revelación de tu Espíritu. El hombre no puede obrar en ese sentido, Señor. Solo eres tú, es tu obra, Dios, en nosotros. Gracias por tu bondad, gracias por tu salvación, tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.